Shabbat Shalom, amados, aquí estamos nuevamente con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo de revelación, de entendimiento de la Escritura y claramente, como siempre lo hacemos, los invitamos a que puedan acceder y adquirir justamente este hermoso libro que es un resumen de la Escritura de principio a fin y se llama Conociendo la Vida Eterna. Aquí hay mucho material de revelación, muchas cosas importantísimas que debemos de entender, lo cual nos va a traer nuevamente a un diseño de identidad, algo que lamentablemente no muchos lo tienen muy claro y es por eso que lamentablemente se creen o se entienden cosas que no corresponden. Y es por eso que en ese libro de estudio, porque es un libro no lineal, no es para leerlo solo, es un libro diseñado de manera a nivel de estudio, es justamente para eso que está, para que podamos ir ministrando hoja por hoja, palabra por palabra, preguntas que se van a hacer en ese momento, estamos justamente para servir. Y es por eso que los invitamos a que lo puedan adquirir de manera absolutamente gratuita, que nos envíen su correo electrónico, nosotros se lo enviamos por PDF y empezamos a estudiar justamente las Escrituras de principio a fin en un gran angular, justamente en un gran resumen, para que usted pueda comprender los diseños originales que se han mantenido durante siglos hasta el último momento en esta segunda semana de la creación en la cual estamos para continuar luego justamente con el diseño en el resto de los días de la eternidad que nos quedan. Así que los dejamos invitados cordialmente para que puedan adquirir ese hermoso ejemplar Conociendo la Vida Eterna y así usted podrá conocer mucho más profundamente muchos puntos muy importantes y esenciales de la Escritura para justamente ir madurando y ir conociendo más a nuestro Rey y su reino. Amén. Bien, y ahora lo que nos convoca en este Shabbat es un nuevo tiempo de revelación en relación a algo que ya hemos estado viendo, porque ustedes bien saben que estuvimos cerca de un mes revisando justamente Mateo 5, 6 y 7, donde estuvimos revisando justamente la reforma a la Torá de Moshe. Es decir, estamos hablando que esta vendría siendo la cuarta Torá. La Torá de Mashiach o claramente entra a un nivel superior con respecto a lo que vendría siendo la Torá de Moshe, que es la Torá sinaítica, ¿no es cierto? Y aquí entramos a la última Torá, que vendría siendo la Torá de Mashiach, que es la cual todos nosotros vivimos. De hecho, hay que entender que claramente estamos bajo la gracia o la misericordia, eso que implica el poder acceder nuevamente a la conexión con el Padre, ¿a través de qué? De la llave que dejó nuestro Padre para nosotros, que es la Teshuvá, y al hacer Teshuvá, al volvernos de retorno al Padre, eso implica volvernos a la voluntad de Él, eso corresponde a la Torá. Y Mashiach hizo reformas, hizo ajustes, los elevó claramente para poder llevarnos a la imagen y semejanza que es lo que se perdió en Edén. Y durante ese periodo de tiempo, que fueron cerca de 4 semanas, ¿no es cierto?, estuvimos revisando muchos pasajes y nos dimos cuenta claramente que hay algunas cositas que están entre medio, entre líneas, ¿no es cierto?, lo cual nos lleva a entender que hay cosas que realmente son más profundas de lo que uno se imagina. Y una de las cosas que claramente nos revela la misma Escritura, que hay cosas que están ocultas, que son misterios ocultos, que son revelados en el último tiempo. Recordemos que estamos en un tiempo profético y ese tiempo profético fue justamente declarado por la boca de Kefas, de Pedro. ¿En qué fiesta? En la fiesta de Shavuot. Él mismo dijo que entraría justamente un tiempo de reforma, un tiempo donde iba a haber una restauración de todas las cosas antes que llegase justamente nuestro Rey Mashiach a buscarnos. Y en ese tiempo profético tenemos el privilegio de estar situados en estos instantes. Y es por eso que está habiendo un despertar espiritual a nivel global y volviendo muchos de nosotros que estábamos en el sistema religioso, ¿no es cierto?, en el sistema cristiano, en el sistema evangélico, estamos volviendo nuevamente a nuestras raíces hebreas y eso no es un tema de una moda, aunque algunos lamentablemente lo van a tomar así. Es un diseño original, saliendo de Roma y volviendo a Jerusalén, saliendo de Italia y volviendo a Israel. En el fondo, exactamente lo mismo. Estamos volviendo justamente a nuestras raíces y al volver justamente a nuestras raíces espirituales originales,
¿Qué es lo que trae eso? Revelación, y nos reencontramos con el Malhut Hashamayim, con el reino de los cielos. Entonces, cuando estamos entendiendo esas cosas, claramente se van a empezar a despertar un montón de cosas que van a nivel de revelación de la Escritura. ¿Y eso qué implica? Que esas revelaciones van trayendo un mayor nivel de entendimiento, de madurez, y claramente nos damos cuenta de que hay mucho más allá de lo que nosotros conocíamos claramente en el ámbito religioso, y que obviamente, como es un tiempo profético el cual estamos viviendo, que es de la restauración de todas las cosas, un tiempo de reformarse, de volver al diseño original, claramente hay cosas que jamás nunca se nos hubieran pasado por la mente, pero claro, en el momento que estamos estudiando, revisando las Escrituras, aparecen esos destellos de luz, ¿no es cierto?, a lo que nosotros conocemos como revelación o entendimiento de la misma Escritura. Pero algo que es más allá de eso es que esos destellos de luz operan dentro de esta gran luz que viene siendo el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Pero este reino claramente es algo tan preciado que no cualquiera, amado, no cualquiera tiene el acceso a él. Pero ¿cómo? Sí, amados, el reino de los cielos, el Malhut Hashamayim, no es para todos, es para un grupo selecto de personas a nivel global. No existe ninguna, usted dirá, pero ¿cómo si Mashiach vino a todos los que son parte, a todos los que son sus ovejas, a todos los que tienen los 3 códigos en los cuales ya hemos estudiado, que tienen justamente la simiente del Padre, tienen la simiente de Abraham, es decir, la Emuná, y son de la simiente de Jacob, o decir, Israel, o sea, pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Son los 3 códigos, que son las 3 simientes que debe tener cada persona que hoy día pertenece justamente a un discípulo, que es parte justamente del discipulado de Mashiach. Los que somos discípulos de Mashiach y tenemos el privilegio de ser también ministros, claramente operamos en estas 3 dimensiones, en estos 3 códigos o en estas 3 simientes. Tenemos la simiente del Padre, tenemos la simiente de Abraham, es decir, la Emuná, y tenemos la simiente de Jacob o la simiente de Israel. Pertenecemos a una de las 12 tribus. Entonces, tenemos claramente 3 códigos que son indiscutibles, y es por eso que es un grupo, escuche muy bien, selecto a nivel global, porque Mashiach vino a buscar lo que se había perdido, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que se perdió? Llevaba mucho tiempo perdida la casa de Israel. He venido sino que por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y hoy, después de 2000 años, esto opera de la siguiente forma: he venido a buscar a las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando él habló de la casa de Israel, particularmente las ovejas perdidas, estaban hablando en un tiempo presente, de lo cual estaba disperso en las naciones en esa época. Pero ya han pasado 2000 años. ¿Eso qué implica? Que esas mismas generaciones que quizá en su momento no fueron alcanzadas, están siendo alcanzadas y han sido alcanzadas durante los siglos. Y eso nos incorpora a nosotros hoy, en el 2024, que hoy día sabemos que somos parte de la casa de Israel. Por eso nosotros somos israelitas mesiánicos, no somos judíos mesiánicos como los que obedecen a la casa de Judá o a la casa del sur, donde se le conoce como judíos, ¿no es cierto? Nosotros que pertenecemos a la casa del norte, ¿no es cierto?, que hemos sido dispersos en las naciones, pertenecemos a la casa de Israel. Ahora sí podría caber la posibilidad que tengamos nosotros raíces de la tribu de Judá, que cabe una posibilidad, pero podemos tener raíces de la casa de Aser, podemos tener raíces de Efraín, podemos tener raíces claramente de Isaacar, de Gad, etcétera, de Asher, etcétera, 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 de Leví. ¿Se da cuenta? Benjamín. Cualquiera de nosotros podemos pertenecer a eso. Ahora, sí o sí, somos de la casa total de las 12 tribus de Israel que están dispersas en las naciones. Entonces, cuando entendemos eso, claramente entendemos que estamos volviendo a nuestra casa, que es Israel. Ya estamos saliendo, como dije hace un rato atrás, salimos de Roma y entramos a Jerusalén. Salimos de Italia y entramos a Israel. Y es esa nuestra casa. Y es por eso que estamos volviendo otra vez, justamente los que hemos estado dispersos, los que estamos en la dispersión, la que en la diáspora, como lo dijo Santiago,
a las 12 tribus que están en la diáspora, esas cartas para nosotros. Y todas las cartas son para quienes estamos en la diáspora, los israelitas mesiánicos. Entonces, cuando estamos entendiendo eso claramente, volvemos nuestra mirada al Malhut Hashamayim, al reino de los cielos, del cual se nos predicó hace 2000 años. Hagan Teshuvá porque el Malhut Hashamayim se ha acercado, y ese Malhut es un Malhut de luz, ¿no es cierto?, de autoridad, de gobierno, de amor, justicia. Tiene muchas características el Malhut Hashamayim. Pero ese Malhut no es de un día para otro, se fue formando y fue formado en los Hashamayim, ¿no es cierto? Si usted revisa en Bereshit, verso 1, usted se podrá dar cuenta que de ahí en adelante empiezan a formarse muchas cosas. Y resulta que cuando el Padre da la primera orden, que se separe la luz de las tinieblas, está mostrando eso, ya lo ministramos hace un tiempo atrás, varios meses, casi quizás unos años atrás, con respecto a lo que vendría siendo la primera orden que se dio, la separación de la luz y las tinieblas, es la separación de los reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Porque si usted se da cuenta, ahí no existe ningún sol, ninguna estrella, nada creado que irradie luz. Es luz espiritual. Entonces, por lo tanto, entendemos que viene siendo la separación de los reinos. Entonces, entendemos que este reino ha sido formado y formado durante siglos, y se vino a establecer justamente sobre nuestro planeta para que la cabeza de ese reino acá a nivel natural fuera Adán. Sin embargo, nosotros conocemos la historia. Adán perdió el reino y tuvo que venir un postrer Adán, ¿no es cierto?, a traer nuevamente el reino que se había perdido en Edén, para ser restablecido sobre el planeta y literalmente sobre el mismo territorio físico que corresponde justamente a Edén, a lo que hoy día nosotros conocemos como la nación de Israel. Usted revise los mapas, revise lo que está justamente en la escritura, usted se va a dar cuenta que es exactamente igual. Ahora, para formar este reino, también se forman dentro de nosotros y a nivel de revelación muchas cosas que vienen por años sucediéndose y que uno se ha preguntado y se ha preguntado y se ha preguntado y que finalmente ¡pim!, se enciende una luz en esas preguntas, en ese estar estudiando justamente las escrituras, y aparece la revelación. Y eso no es de un día para otro. Han pasado semanas, han pasado meses, quizás han pasado años para poder entender un solo pasaje de la Escritura. El resto lo podemos seguir leyendo y lo podemos entender con la mente, pero cuando vemos que hay cosas que están escondidas, porque sí sabemos que hay cosas que están escondidas en la Escritura, claramente eso va a un tiempo de oración, de preguntarse, estar delante de la Escritura y preguntarle al Padre. Usted dirá, ¿de qué se trata todo lo que estamos hablando? Porque resulta que cada una de las revelaciones que el Padre nos entrega a cualquiera de los que estamos buscando justamente de su reino, son perlas. ¿Sí? ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque también Mashiach lo hizo cuando estuvimos revisando justamente la reforma a la Torá. Él habló claramente que no había que darle perlas a los cerdos, ¿no es cierto? Vamos a revisar ese pasaje también, porque resulta que hay una gran perla que viene siendo justamente el Malhut Hashamayim. Y aquí, ahora y que ya estamos entendiendo a dónde vamos, justamente es la perla de gran precio la que hoy día vamos a revisar. Y esa perla de gran precio incorpora muchas perlas dentro de esta gran perla que viene siendo el Malhut Hashamayim. Ahora yo no sé si usted sabe desde cuánto es el tiempo que se produce, ¿no es cierto?, para llegar a tener finalmente una perla a nivel natural. De hecho, las perlas, ¿cómo se forman? Eso es lo que vamos a revisar también hoy día. Y aquí por eso es un proceso de tiempo para poder llegar a tener una perla, escuche bien esto, natural. Porque también hay perlas que son cultivadas. No sé si usted ha escuchado eso. Pero vamos llevándolo un poco al ámbito natural, porque de aquí justamente Mashiach nos saca una enseñanza, y es lo que vamos a revisar hoy día también. La perla es formada por, lamentablemente, un elemento extraño que entra en la ostra, sea como lo llame usted, un pedacito de concha, una arena, alguna piedrecita, cualquier cosa que sea externo
a la ostra, ¿qué es lo que hace la ostra? Se le produce a ella una irritación dentro de todo ese colchoncito que tiene adentro de ella. Y resulta que como se produce una irritación, la única manera de aislar la irritación es soltando nácar sobre el elemento extraño. Y ese nácar se suma y se suma y se suma y lo aísla ella dentro de su propia concha y resulta que finalmente se transforma en una perla. Entonces, cuando vemos que esa aislación del elemento extraño que está dentro de la ostra es cubierto con nácar y con más nácar, finalmente se transforma en lo que nosotros conocemos como una perla. ¿Sabe que ese proceso en la perla natural demora aproximadamente 10 años para que eso ocurra de forma natural? Sí, justamente. La perla natural demora cerca de 10 años para estar lista para ser extraída. Sin embargo, no es así con las perlas cultivadas que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que existen hoy día. Y esas perlas cultivadas se demoran aproximadamente entre 6 a 3 años, a 3 años y medio. Ahora, aquí yo quiero mostrar ciertas cosas a nivel espiritual. Resulta que el reino es una profundidad de revelación, de entendimiento, y hay que estar tiempo delante del rey para poder recibir justamente una perla. Sin embargo, en el ámbito religioso hay algunas, entre comillas, perlas que no son perlas, sino que son perlas falsas, y claramente son, por decirlo de alguna manera, bastante más corto el tiempo en llegar a tener una revelación. No, no es revelación, es información. Solamente eso, porque recuerde muy bien que la religión opera bajo la cobertura de dos entidades espirituales, que es Grecia y Babilonia. Y claramente en este ámbito ellas tratan y buscan e investigan un montón de cosas para poder traer información nueva o algo novedoso, por decirlo de alguna manera, que no es revelación, es solamente para poder llamar la atención, porque no le interesa enseñar de ninguna forma, sino que le interesa entretener. Entonces, para poder tener a las personas cautivas en el entretenimiento y en cosas que pueden ser muy interesantes, claramente buscan información y claramente eso no demora muchos años en que eso ocurra. Son cosas bastante explosivas, rápidas, y resulta que después de un tiempo ya, entre comillas, pasaron de moda, literalmente hablando. Entonces, ahí se puede dar cuenta, una perla cultivada por el hombre, ya la religión, a una perla cultivada por el reino, que demora mucho tiempo en que madure para que finalmente tenga un valor totalmente distinto a una perla cultivada humanamente, y lo cual implica que esa revelación va a traer un montón de consecuencias espirituales de vida para las personas que la van a recibir. ¿Por qué? Porque recordemos que la revelación en sí misma es una porción de luz, una porción de vida, lo cual va a transformar a una persona. Sí, es así. Y usted bien lo sabe. De hecho, la Escritura misma lo confirma. Entonces, ahí se puede dar cuenta de lo que viene siendo una perla natural, que creada durante muchos años, cerca de los 10 años, para poder llegar a ser perla, a las perlas cultivadas por el hombre, que claramente demoran entre 6 a 3 años. Exactamente igual como opera la religión y como opera el reino. Entonces, recordemos que en el reino sí o sí se nos llama a tener paciencia para poder adquirir y acceder a revelación o información espiritual, por decirlo de alguna manera. Ahora, la pregunta, ¿en qué mares encontramos las perlas? Mire, vamos a irnos rápido. Si ustedes se ubican en el mapa, mire hacia el lado de Asia. Sí, vámonos hacia el lado de Asia. Ahí encontramos Japón, nos encontramos con China, nos encontramos con Australia. Y resulta que si nos vamos al Medio Oriente, que es justamente algo lo que nos interesa, el Medio Oriente lo encontramos en el Golfo Pérsico y claramente en el Mar Mediterráneo. Ahora, si bajamos hacia África, nos encontramos justamente la costa del este de África también con perlas. Y cruzando a América nos encontramos en el Caribe con perlas también. Entonces se puede dar cuenta que ahí, hay algo a nivel de temperatura de mar, lo cual también implica el desarrollo de las perlas. O sea, son mares templados, ¿no es cierto? Golfo Pérsico, ¿no es cierto? No son mares fríos, como al sur de América o al norte de América. Si se fija, esto está hablando cerca de un sector centro dentro del mapa a nivel global.
Pero el punto está que encontramos claramente en el Golfo Pérsico y encontramos en el mar Mediterráneo ya el cultivo de perlas. Ahora, si buscamos en las Escrituras dónde aparece por primera vez las perlas, ¿sabe en qué momento se ve la parte ya comercial dentro del ámbito de las perlas? Es en el tiempo de Abraham o bien en su contemporáneo Job. Vámonos a Job capítulo 28, verso 17 y veremos en qué posición coloca la perla Job en lo que nosotros vamos a estudiar y vamos a revisar hoy día. Job capítulo 28, verso 17 en adelante dice así: el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Está hablando de algo aquí Job, ¿no es cierto? No se hará mención de coral ni de perlas. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Está hablando con respecto a la sabiduría. Job aquí compara la sabiduría que tiene mayor precio que una perla o un coral o claramente que un diamante o que el oro. Aquí está mostrando en la época de Job, que es un contemporáneo de Abraham, ¿no es cierto?, que ya había comercialización de perlas en esa época. Ahora, entrando a las Escrituras, claramente que ya entramos, aquí quiero llevarlos también a otro tema. Mateo capítulo 13, que es un capítulo completo de reino. Encontramos muchas parábolas aquí y todas van dirigidas al reino. Todas van dirigidas al reino, todas van dirigidas al reino. Y Mateo 13, verso 45, nos encontramos justamente con lo que recién al principio conversábamos. Mateo 13, verso 45 dice así: también el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Usted se puede imaginar una persona que encuentra esta perla de gran precio que tiene que vender todo. Analice, tuvo que vender todo. Vuelvo a leer, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía para poder comprarla. ¿Qué valor tenía eso? Venderlo absolutamente todo. Yo le pregunto, ¿en la palabra todo le suena todo el corazón? ¿Le suena? ¿Se da cuenta cuando el mandamiento a nosotros nos dice: amarás a Elohim, a Yahweh tu Elohim, ¿no es cierto?, con todo el corazón? Es entregarlo absolutamente todo. Y este mercader encontró que esa perla era la más hermosa de todas y vendió todo lo que tenía para poder adquirirla. Y resulta que Mashiach nos está hablando que el Malhut Hashamayim es exactamente igual. Está haciendo un paralelismo entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y la perla de gran precio que viene siendo el Malhut Hashamayim, resulta que para poder adquirirlo, esta persona al comprar esa perla tuvo que vender absolutamente todo. Y lo dice claramente acá, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, amados, aquí a ustedes vamos a hacer meditar un poco de este tema, porque la pregunta es la siguiente: el Malhut Hashamayim, ¿qué es lo que tiene? ¿Quién es el Malhut Hashamayim? ¿Qué trae el Malhut Hashamayim? Voy a dar solamente algunas directrices para que puedan entender un poco la proporción de lo que estamos hablando. Primeramente, ¿cuáles son los tres pilares del reino? ¿Cuáles son los tres pilares del Malhut? Justicia, Shalom y gozo, ¿no es cierto? Partimos por eso, que hay justicia, hay Shalom y hay contentamiento, alegría o gozo. ¿Qué otra cosa más encontramos? ¿El Padre qué es? El Padre es amor. El Padre no tiene amor. El Padre es el productor de amor. Él es amor, ¿no es cierto? Y dentro del amor, ¿qué encontramos? Dentro de este reino maravilloso encontramos claramente la sabiduría, lo que recién comentaba Job, ¿no es cierto?, que la sabiduría es mucho mayor que las perlas preciosas o que las joyas, ¿no es cierto?, que todo tipo de piedra preciosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí encontramos la sabiduría dentro del reino, encontramos la autoridad, encontramos el gobierno, encontramos el poder, encontramos la emuná, ¿no es cierto?, la fe. Y recordemos que dentro de la fe que encontramos también hay una tríada, ¿no es cierto?, creer, confiar y obedecer. Vemos una tríada, ¿no es cierto?, en el Malhut, que es justicia,
shalom y gozo. En la emuná, una tríada, ¿no es cierto? Creer, confiar y obedecer. Ahora, nosotros somos un diseño de tríada también, espíritu, alma, cuerpo. Son 3 dimensiones, se fijan, tríadas. Ahora, sigo. Obviamente encontramos la emuná, después encontramos el consejo dentro del Malhut. También encontramos la inteligencia. Hablamos de los 7 espíritus que están dentro de la menorá, ¿no es cierto? El consejo, la inteligencia, el conocimiento, el temor de Adonai, el temor del Padre, ¿no es cierto? Maravillas, milagros, prodigios, señales, vida eterna. Eso es lo que trae el Malhut Hashamayim. Entonces la pregunta, ¿será una perla preciosísima y carísima? Por supuesto que sí. Pero para acceder al reino, el Padre nos entregó una llave, que ya lo vimos al principio, que es la Teshuvah. Solo con el acto de arrepentimiento, de arrepentirnos, de haber hecho lo malo delante de Él, haber hecho lo malo en la transgresión de la Torá, claramente, con solo el hecho de volvernos y empezar a caminar nuevamente en su camino, obviamente este Malhut se nos abre en dimensiones sin precedentes. Porque cada uno de nosotros, en la proporción de nuestra emuná, ha tenido acceso a diferentes niveles de entendimiento, revelación y manifestaciones del poder del reino. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros, en la medida de nuestra emuná, en la medida de nuestra experiencia, de nuestro tiempo en Mashiach, claramente nos hemos encontrado con distintos tipos de revelación, manifestación de poder, señales, milagros y prodigios. Sí o sí. Todos los hemos vivido en la medida de nuestra emuná. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Mientras más me acerco al Padre, mientras más luz tengo, mayor nivel de luz voy a acceder, por lo tanto, mayor nivel de revelación. Y aquí entramos justamente a la siguiente parte. Mateo capítulo 7, verso 6. A medida que nosotros vamos avanzando en el Padre, a medida que vamos avanzando en la experiencia, a medida que avanzamos en el tiempo de escudriñar las Escrituras, porque hay muchas personas que pueden tener 15, 20, 30 años en el conocimiento del Señor, y lo hago en forma transversal. No digo solamente el ámbito mesiánico, sino también el ámbito cristiano, pero resulta que no vemos frutos. En ellos no hay revelación. O sea, sumar tiempo no implica sumar experiencia, porque la experiencia va en la medida en que yo voy caminando. Si una persona lleva tiempo parada, sin moverse, claramente ese tiempo no le va a sumar absolutamente ningún tipo de experiencia. Pero la persona que camina en el reino, sí o sí, lo va a llevar a tener experiencias. Eso implica en acceder a ciertas circunstancias, a ciertos momentos donde muchas veces somos probados. ¿Para qué? Para ver cómo está nuestra emuná. Y en ese momento es justamente donde también se empieza a sensibilizar y a madurar el discernimiento para poder ver lo invisible. Literalmente hablando, ver lo invisible. ¿Por qué? Porque por los frutos se conoce el árbol. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo y que estamos conociendo, claramente vamos dándonos cuenta que hay ciertos frutos que se asocian a ciertas circunstancias o a ciertas características de ciertas situaciones espirituales. Y eso va en la medida que yo estoy estudiando las Escrituras, no leyendo, escudriñando, estudiar, investigar, preguntarle al Padre, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Pero por qué esto? Y volver, insistir, golpear y golpear y golpear. ¿Acaso no lo vimos hace también unas semanas atrás? El que llama persistentemente, a ese se le abrirá. Entonces, cuando aquí estamos hablando del tema de las perlas, ¿no es cierto? Bueno, y en Mateo capítulo 7, verso 6, dice así: no den lo kadosh a los perros, ni echen vuestras perlas, que es el tema que estamos hablando, ¿no es cierto?, delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Esto nosotros ya lo vimos justamente hace unos Shabbatot. Pero resulta que aquí nos damos cuenta que entramos en un nivel de profundidad en ese momento. Por aquí vamos a entrar más profundo todavía. Aquí vamos a separar, porque aquí hay 2 figuras espirituales a nivel de animales: los perros y los cerdos. Los vamos a separar. Y aquí dice que no den lo kadosh, no den lo santo a los perros. Pregunto, ¿la Torá será kadosh? Es decir, no hay que hablar de las cosas del reino, no hay que hablar de la Torá con gente que no va a entender absolutamente nada. Es decir, tal como el Rav Shaul lo dijo,
A los espirituales se le hablan cosas espirituales, pero a los carnales no se les puede entregar ningún tipo de cosa espiritual, ninguna palabra, nada. ¿Por qué? Porque no la van a entender, para ellos es locura. ¿Les suena eso? Bueno, aquí dice claramente que no den lo que es santo a los perros. Y aquí entramos a las perlas. Ni echen sus perlas delante de los cerdos. Yo pregunto, ¿el cerdo es un animal kosher? Ni el perro es kosher porque no se come, y el cerdo tampoco se come porque no es kosher, es un cerdo. Y observen lo que pasa acá. No sea que las pisoteen, ¿no es cierto?, y se vuelvan y los despedacen. Aquí estamos hablando de una conducta, una actitud al posterior de entregar revelación. Ahora aquí yo lo voy a leer de la siguiente forma. No den lo kadosh, no entreguen Torah a los perros, ni echen vuestras perlas, es decir, la revelación, la cual produce vida, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, o los misterios claramente que están en las Escrituras, a personas, ¿no es cierto?, que son cerdos, espiritualmente hablando. No sea que las pisoteen, pisoteen las perlas y se vuelvan y los despedacen. Aquí lo quiero mostrar lo siguiente. Cuando usted está en alguna reunión, y no estoy hablando puntualmente un Shabbat, puede estar con supuestamente hermanos, y usted quiere compartir algo que se le ha revelado, ¿no es cierto?, o algo que está estudiando y que le gustaría saber la opinión de los hermanos, porque usted considera a estas personas, las considera claramente que pueden aportar absolutamente a esta conversación, y los incorpora. Dice, el otro día estuve revisando esto en la Escritura, miren, ¿qué les parece esto? Y uno empieza a conversar para claramente uno alimentarse de lo que ellos puedan proveer, ¿no es cierto?, y a la vez uno entregarles lo que uno ya ha revisado, lo que uno ya ha entendido, lo que el Padre ya le ha revelado, y entrar no en una discusión, de ninguna forma, entrar a una construcción. Recordemos que somos piedras vivas y nos edificamos, no nos discutimos, sino que nos edificamos unos con otros, lo dijo, ¿no es cierto?, lo dice claramente el apóstol. Entonces, usted se podrá dar cuenta de que la perspectiva que existe dentro del reino es construir, pero la perspectiva dentro del ámbito religioso es división. En el reino hay multiplicación, en el ámbito religioso, que viene siendo las tinieblas, hay división. ¿O no le suena eso? Mire, voy a leerlo de la siguiente manera. No den lo santo, lo kadosh, ¿no es cierto?, que es Torah, ¿no es cierto?, a los perros. Ni echen vuestras perlas, que viene siendo la revelación, que ya hemos nosotros adquirido a causa del estudio de la Escritura, etcétera, etcétera, los misterios que son revelados delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. La pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con la persona que efectivamente está recibiendo estas palabras de revelación? Pues claramente van a empezar a criticar, porque estamos hablando de cerdos espirituales y de perros, ¿no es cierto? Van a empezar a criticar, van a producir disensión en las circunstancias, ¿no es cierto? Se van a ofender algunos de ellos, ¿no es cierto? Va a haber discusión, claramente, si hay una discusión va a entregar violencia, hay que poner más luz. Y claramente va a levantarse los niveles de la voz, es decir, van a haber gritos. Y claramente esos gritos, si usted los lleva a los animales, van a haber ladridos. Los perros, ¿qué hacen? Ladran. Ahora, observe lo siguiente. Eso que va a producir en la reunión de las personas que están con usted. División, ¿no es cierto? Y lo más probable, por no decir que eso va a ocurrir, se va a levantar en contra del Malhut, porque usted va entregando palabras de revelación y resulta que se van a levantar en contra del Malhut y en contra de la misma palabra de Mashiach y en contra de la palabra del Padre. Entonces, la pregunta, ¿qué personas son esas las que están con usted? Y uno las tiene consideradas, uno las considera, pero se pregunta que ya se les frunce el ceño, les cambia la cara y consideran que no, que eso no es así. Y la pregunta, ¿cuál base tiene esa persona para decir que no es así? ¿Sabes cuál es la base que ellos tienen? Sus emociones, su ignorancia. Esa es la base que ellos tienen para refutar una revelación que lleva quizás meses o años para que aparezca justamente esta perla y uno la quiera compartir. Y resulta lo siguiente, esta gente, primeramente, es lo más probable que no sea creyente. Por si son hermanos, le estoy diciendo, estamos viendo los síntomas, esto está revisando lo que estamos viendo nosotros, hay frutos, y por lo tanto, si hay frutos que están diciendo que aquí hay algo que no anda bien, lo más probable es que no sea una persona creyente, o claramente no es kosher,
por decirlo de otra forma. Claramente, pues si es un cerdo, claramente no es un creyente, no es kosher de ninguna forma. Ahora, claramente ya, vámonos un poco más suave. Pensemos que es una persona inmadura, o también, como dijo Rav Shaul, un carnal. Claramente, una persona que está en proceso, está recién nacido. Pues eso es intolerable, no se puede tolerar a una persona que tiene 7, 8, 15, 10 años y más, ¿no es cierto?, que entre en discusión de la Escritura. Imposible. Pues se supone que es una persona madura. Ahora, vuelvo a repetir, el pasar tiempo dentro del Evangelio o dentro de los mesiánicos no hace una persona madura. No, la madurez la adquiere una persona en la medida que toma decisiones en el Ruach. Una persona que madura es la persona que toma decisiones y las toma en forma correcta. Claramente, ¿por qué? Porque es guiado por el Ruach. Que dijo Mashiach, los que somos nacidos del Ruach, no sabemos de dónde venimos y tampoco sabemos a dónde vamos. Entonces, sigo avanzando. Esta persona puede ser inmadura o bien puede ser un carnal. Ahora, claramente, esta persona, si es así, claramente no tiene una emuná firme. ¿Por qué? Porque su cimiento, ya lo vimos también la semana anterior, está ¿dónde? En la arena. O sea, es una persona que está dudando, es una persona que es de doble ánimo. Un día dice que sí, otro día dice que no. ¿Por qué? Porque es inmadura. Entonces resulta que también es inconstante en su forma de pensar, en su sentir a nivel espiritual. Y claramente hay un porcentaje no menor de la influencia de Grecia en este aspecto. ¿Por qué? Porque Grecia, una de las cosas que está acostumbrada a hacer es a discutir en el aerópago. ¿Le suena? Bien. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta cuando usted está compartiendo una revelación y aparecen personas que tienen este tipo de conductas, tiene estas alternativas. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice con respecto a los perros. Porque aquí estábamos viendo puntualmente un poco el tema de los cerdos, porque estamos hablando de la revelación, de las perlas, ¿no es cierto? Pero resulta de que aquí dice claramente que no hay que darle lo kadosh a los perros. Veamos quiénes son los perros en el mundo espiritual. Rápidamente, Salmo 22, verso 16. Dice así, Salmo 22, verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, o sea, gente mala, es decir, hijos de la serpiente. ¿Vamos bien? Los perros que rodearon, este Salmo 22 es el Salmo de la crucifixión por si acaso. Si usted lo quiere revisar completo, léalo completo y aquí está la crucifixión completa. Este es el Salmo de la crucifixión, verso 16 en adelante y eso sigue, acá habla del que clavaron las manos y los pies en este pasaje del verso 16 de Salmo 22. Y aquí dice claramente, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Es decir, son hijos de la serpiente. Y mire, ahí mismo en el verso, en el capítulo, en Salmo 22, baje el verso 20. Mire lo que dice el verso 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Estamos hablando de gente violenta, ¿se da cuenta? ¿Y cuál es el rasgo distintivo de los hijos de la serpiente? La violencia. Entonces vemos aquí claramente que el poder del perro es de violencia, de rasgar, de morder, ¿no es cierto? Ahora, mire lo que Rav Shaul dice en Filipenses, capítulo 3, verso 2. Y aquí usted se va a dar cuenta qué significa lo que Mashiach nos está advirtiendo en Mateo 7. Mire, Filipenses capítulo 3, verso 2. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Rav Shaul, hablando en carta a los israelitas que están en Filipos. Filipenses capítulo 3. Vuelvo a repetir. Verso 2. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, es decir, a los que están mordiendo con palabras que son hirientes, con espada en la lengua, con cuchillas en las lenguas. ¿Se puede dar cuenta? Aquí por eso el tema de los perros, hay que guardarse de darle lo kadosh a esta gente que no son parte, amados, no son
parte. Ya vimos justamente a Rav Shaul cuando hizo justamente ese aprete, ¿no es cierto? En la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, cuando habla con respecto al tema de la fornicación, ¿no es cierto?, dentro de las congregaciones, y resulta que después, en la segunda carta, él dice, parece que fui un poco duro, pero me gozo porque parece que no fui tan duro, porque parece que les entregué una palabra de amonestación por parte de Elohim. Y es por eso que ahora me doy cuenta que ustedes hicieron teshuvá, se han ordenado, etcétera, etcétera. O sea, se puede dar cuenta que ¿por qué? Porque hay algunos que producen, recordemos el tema del yugo desigual, ¿no es cierto? Hay simiente de la serpiente dentro de las congregaciones, y lo hay, y no lo digo yo. Usted revise Mateo capítulo 13 y se va a dar cuenta claramente que aquí está la parábola del trigo y la cizaña. Y dice claramente que van a haber hijos de la serpiente dentro del Malhut, es decir, dentro de la congregación. Dentro del reino, porque nosotros entramos al reino para ver infiltrados, van a haber infiltrados. Cuando yo estoy atento a eso y discierno que hay frutos que no corresponden, ya lo conversamos, el tema, la super palabra profética y que el Señor siempre le habla, etcétera, 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 estamos hablando de un falso, porque los profetas, el Padre, si usted revisa la Escritura, le hablaba cada cierto tiempo. Estamos hablando, entregaba una palabra y a los 5 o 6 años entregaba otra y así sucesivamente. Y usted se va a dar cuenta que el mismo libro de Jeremías parte cuando él era un jovencito y termina siendo un adulto. Lo mismo pasa con Isaías. Todos los profetas fueron sumando las cartas que el Padre le estaba entregando a lo que nosotros conocemos como un capítulo. Entonces, por eso nos tenemos que dar cuenta que la palabra profética no es como nosotros la conocemos a niveles religiosos de ninguna manera. Una palabra profética viene en forma muy, digamos, es porque es una palabra muy grande, una palabra profética. Ahora, el don profético, sí, puede que el Padre hable algunas cosas a niveles locales, familiares, domésticos, amén, pero no es lo usual, así no funciona. Entonces, cuando entendemos cómo operan los ministerios, cómo operan los dones, obviamente nos podemos dar cuenta que efectivamente el que está al lado de nosotros es o no es uno verdadero. Es decir, es parte o no es parte. Es un hijo de la serpiente o es un perro o es un cerdo también. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, por eso es tan importante discernir. Y recuerde que el discernimiento se educa. Sí, se educa. Y mire, aquí vamos a tocar un tema que ya lo vimos hace un tiempo atrás con respecto al tema de la madurez espiritual, pero como estamos hablando de que hay revelación y que hay perlas, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dice acá Rav Shaul en 1 Corintios capítulo 2, verso 6. 1 de Corintios capítulo 2, verso 6 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría, es decir, estas perlas, ¿no es cierto?, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría que no es de este siglo, es decir, no es de este mundo. Fíjese, es revelación del reino, ¿ya? Ni de los príncipes de este siglo, es decir, a los gobernantes de Israel en esa época, ¿ya? Que posteriormente mueren, ¿ya? Más hablamos sabiduría de Yahweh en misterio. La sabiduría oculta, la que estaba en secreto, ¿no es cierto?, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es decir, para que venga revelación en estos tiempos, ¿no es cierto?, la que ninguno de los príncipes, es decir, de los gobernantes de esa época, conoció. ¿Por qué? Porque después usted ve, le sigue leyendo, se va a dar cuenta que si no, no hubiesen crucificado a Mashiach, etcétera, etcétera. Está hablando claramente de los gobernantes de Israel. Entonces, usted se puede dar cuenta que acá Rav Shaul está mostrando claramente que hay revelación. Hay perlas que están llegando en estos tiempos claramente, pero no es para compartirla con cualquiera. ¿Se puede dar cuenta? Pero resulta que usted consideró a ese hermano que sí podía hacer, o a este otro también, y se da cuenta que no es así. Ahí se da cuenta que usted está compartiendo perlas con perros o con cerdos, y usted no se había dado cuenta. Pero cuando usted ve la manifestación, los frutos, claramente usted dice, mejor me callo. Yo no sé, al menos a mí me ha pasado en más de alguna ocasión en que el Padre me dice, guarda silencio, o bien dice, calla. Y con todo ese deseo de compartir, me tengo que callar. Sí, porque parece que la persona que mejor el Padre la conoce que yo, antes que vaya a decir,
algo que no corresponde a esa persona, el Padre me dice, mejor calla. Primero que todo, no te está oyendo, no te está colocando atención, estás entregando justamente mis perlas a cerdos espirituales. Entonces, amado, usted podrá decir, son palabras duras, son palabras que Mashiach nos hace a nosotros entender en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ya es momento de madurar. Ya hay que dejar el juego, el entretenimiento, tenemos que empezar a madurar y empezar a entender que el tiempo que nos está restando en este planeta, en este tiempo, ¿no es cierto?, cada día es menor. Y si usted no ha entendido eso, quiere decir que todavía no ha nacido de nuevo. Porque resulta que todos los días trae su aflicción, claramente, lo dijo Mashiach, pero resulta que tenemos que estar nosotros atentos al sonido del shofar que va a llegar en el mes séptimo. Recuerde claramente que el mes séptimo es la fiesta de Yom Teruah. Y es en esa fecha en la cual justamente va a sonar ese shofar y donde el Padre va a venir a buscar a lo mejor de lo mejor. No va a llevarse a los que supuestamente son salvos, no, se va a llevar a los que están maduros. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces los que son infantiles, son indoctos, que siguen jugando al sistema religioso, porque algunos piensan que esto es religión, entonces claramente nunca se les ha revelado Mashiach y jamás nunca se les ha revelado el reino, menos han entrado al reino. Por eso, esto yo se lo dije, es una selección a nivel global donde tienen que estar los tres códigos o las tres simientes dentro de la persona. Y esa persona tiene que tener las simientes del Padre, las simientes de Abraham y las simientes de Jacob o las simientes de Israel. Es pertenecer a una de las 12 tribus de Israel. Ahora, esa persona no está jugando en estos tiempos, está estudiando, está buscando la manera de poder compartir, de extender el reino a como dé lugar. Y no le importa si hay 4 o 5 personas o si tiene que hacerlo a través justamente de internet solamente. Hay muchos pastores que posterior al tema de pandemia quedaron sin personas porque pareciera que se aburrían en la congregación. Qué curioso. Pero hay algunos hermanos que siguen perseverando y siguen trabajando y siguen educándose espiritualmente. ¿Para qué? Para compartir perlas, sí, a los que han alcanzado madurez. Ahora, Hebreos capítulo 5, verso 13. Miren lo que dice Rav Shaul también acá. Hebreos capítulo 5, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, inmaduro. ¿Se fija? Pero el alimento sólido, es decir, las perlas, la revelación, ¿no es cierto?, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta que el discernimiento se aprende y se empieza a poner por práctica para poder justamente discernir lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí justamente el inexperto, el inmaduro, claramente no puede participar de alimento sólido. No puede. Ahora yo le digo, amado, ¿cuántas personas maduras usted conoce que puede compartir cosas que son de revelación a nivel de reino y que no lo va a usted? No, es que lo que pasa, que no, que le pasa que en el hebreo, que en el griego, que no sé qué cosa, y le da vuelta y le da vuelta. Al final usted no puede avanzar con lo que le quiere entregar, porque está entregando una pizquita para ver si el hermano toma el sabor y dice, uy, qué rico esto, ¿qué pasa? A ver, cuéntame, ¿de qué se trata esto? Y se da cuenta que en su boca hay amargura. Finalmente, usted le está entregando un bocado que viene del cielo, le está entregando maná del cielo y lo encuentra insípido. No le encuentra sabor. ¿Por qué? Porque en él hay amargura. Piense muy bien eso. Esa persona le falta mucho todavía. Si es que es parte, lo más probable es que no lo sea. Por eso está lleno de amargura. Ahora, vuelvo a repetir. En Corintios, Rav Shaul claramente dice que él habla sabiduría y va a hablarlo con los maduros, no con los inmaduros. Y luego vuelve acá, ¿no es cierto?, con la madurez en el alimento sólido, que también son las perlas, que es lo que recién estábamos conversando. Y después vamos a darnos cuenta que dentro de este gran reino hermoso y poderoso y eterno, que se le conoce como la perla de gran precio, no sé, la perla que era la más cara, el Malhut Hashamayim, Apocalipsis 21:21, mire el número. Apocalipsis 21:21, mire lo que dice la Escritura para ir cerrando este capítulo. Las 12 puertas eran 12 perlas. Mire qué interesante.
Las 12 puertas por donde van a entrar las 12 tribus de Israel a la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, a la Jerusalén celestial. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, se da cuenta que es algo importantísimo el tema de las perlas también, porque está dentro de la construcción física del Jerusalén celestial. Cada una de las 12 puertas que obedece a las 12 tribus de Israel es una perla. Esa perla, me la imagino yo, es como cortada por la mitad y se abre una puerta, se abre la otra, ¿no es cierto? Y ahí entran los de la tribu de Benjamín, los de la tribu de Yahudá, los de la tribu de Leví, y así suavemente de Aser, Isaacar, Manasés, etc. ¿Se da cuenta? Ahora, amado, usted tenga mucho cuidado y tenga madurez para poder justamente discernir con quién usted comparte las perlas del reino. Hoy día ya aprendió algo, ¿no es cierto? Aprender a discernir justamente estas conductas que son irreverentes, que como que se las saben todas. Y uno que lleva tiempo, meses y quizás años buscando una revelación, se encuentra con que esta persona lo desprecia a usted y desprecia la palabra. Amado, espero que este tiempo que hemos experimentado en estos momentos sea de fruto para usted. Desde Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.